lamentar uno de ese tiempo. Entonces, si vemos que hay alguna situación, tratamos de ver cómo vamos a compensar otro día ese tiempo para recibir la clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Vi que alguien levantó la mano, que hable ahora o calle para siempre. ¿Preguntas? Vi una mano, pero no sé quién es. Vamos a ver. Aquí no. Era que el problema que tengo aquí que no se me mira. ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién quiere preguntar? ¿No? Sí, okay. licenciado. Sí, René, buenas tardes a usted y a todos los compañeros. Con respecto a esas faltas, licenciado, ¿no será posible de que usted destine allí o le designe a su auxiliar que dé un tema y después lo refuerza a usted? Le voy a decir franco, René, yo tengo un problema y se lo digo a todos. Escuche mis primeras 5 clases y luego que yo haya dado la clase, usted me dice si quiere que hagamos eso con un pasante mío o con un auxiliar, que no es que lo haga de menos, pero el compañero es estudiante. Escuche mi clase hoy. Yo soy un poco delicado en eso de las clases, les explico. Mi objetivo principal para darles clase es simplemente porque me dio vergüenza que muchos estudiantes de la Universidad de San Carlos hicieran los papelones que me llegan a hacer a los juzgados. El contenido del programa es demasiado extenso, demasiado. No sé si me dé tiempo de abarcarlo, especialmente el área de la prueba, que es lo básico, pero voy a tratar de avanzar todo lo posible. Ahora bien, le prometo una cosa, que lo que yo le enseñe, a usted se le va a quedar. Que lo que yo le explique, lo va a entender. Por eso, gracias, magnífico. Vamos a iniciar la clase, señores. De una vez les digo que tomo muy en cuenta la participación. De una vez lo advierto. Está conmigo el compañero auxiliar, que es Contreras, José Contreras. Buenas tardes. ¿Está ahí conectado, José? Sí, Lick, aquí estoy. Abra su cámara, pues, hermano, que lo conozcan todos. Él es mi auxiliar, José Contreras. Va a estar auxiliándome algunas cuestiones acá, pero como le repito, él también es estudiante. Vamos a iniciar la clase y lo que sí les voy a pedir es su colaboración con la lectura de algunos temas. Por ende, aclarado, el día lunes no voy a poder dar clase, pero vamos a empezar a 5:30 el día viernes. ¿Cómo se llama? El documento se lo vamos a trasladar por medio del grupo de WhatsApp. ¿Ya lo hizo, José? ¿Ya, Lick? Va. Ok, eso hablamos despacito, que ya me aparezcan las patadas aquí, pero bueno. Empecemos pues, señores. Espérenme, solo vamos a apagar esto. Ya que me vieron la carota, ahorita ya apago esto porque si no aparece ahí la imagen y ya me cayó mal eso. Toda la pantalla. Me acuerda que lo comparta el documento, lo pueden leer ustedes para avanzar. Este documento les voy a decir que no es obra mía. Pero lo he ido modificando y lo adapté un poco para el curso porque lo vi bastante completo. Entonces hay ciertas cosas que, pues, que voy a aprovechar de este documento, ¿ok? Entonces, aquí está. Muy bien, señores, empezamos con Derecho Procesal Civil 1. Y hoy la clase es fácil. Les voy a rogar que alguien me haga favor de empezar a leerlo. Léame el primer párrafo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Su nombre, por favor, compañero José. Siempre le voy a rogar que una de sus atribuciones va a ser ir viendo quiénes son los que participan. Me interesa saber quiénes son los que están participando, ¿verdad? Básicamente, usted me va a ir tomando la nota porque, pues, en un momento dado yo sí lo tomo en cuenta. La participación será tomada en cuenta, compañero. ¿Cuál es su nombre, compañero? Luisa, me está preguntando, ¿sí, Luisa? No, licenciado, quería preguntarle que si podía leer. Sí, solo denme un cachito y me lee el siguiente párrafo. Solo vamos a leer al compañero primero y empezamos con usted. Sí, mi amiga, gracias, muy fina. Empezamos, compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Robin Barán. Derecho Procesal Civil 1. Puntos introductorios. 1.1.1. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo se define como el mandato general y abstracto que prohíbe, permite
o manda hacer o no hacer algo. Es un conjunto de normas que confieren derechos e impone obligaciones, mientras que el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir o no el cumplimiento de determinada obligación. Es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. Exigir el cumplimiento del deber de otros sujetos del derecho. A ver, ¿qué entendemos por esto, muchachos? Derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Quién me lo explica? Sí, Jeremy. Buenas noches, licenciado. Les saluda Jeremy Vázquez. Yo Dale, entiendo Jeremy. que por derecho objetivo es el que la norma le obliga a uno a hacer, o cualquier norma, ya sea de derecho o alguna costumbre, ¿verdad? Ajá. Y el ¿Cómo cuáles? derecho, como por ejemplo el artículo 123 del Código Penal, que es el, Ujú. ¿verdad?, que castiga. Vámonos al Está derecho civil. en el derecho civil podría ser la donación, A podría ser ver. la compraventa, que uno tenga el derecho la ley le da la facultad a uno de vender, ¿verdad? Pero está Fíjense que ahí, cuidado, ese es el derecho subjetivo. Y lo voy a explicar, por eso es que si les digo, a mí me gusta ir explicando esto y vamos a platicar. ¿Se recuerdan ustedes, imagino que lo han leído o lo han visto, se los han dicho, que hay un poder que emana del Estado? Ese poder erga omnes, ¿verdad que sí? Ese mandato, esa cuestión que tiene el Estado, que si aunque usted no quiera hacer, lo tiene que hacer, ¿verdad que sí? Ese poder emana normas, como usted bien lo decía, normas de índole subjetivas. Objetivas, ¿qué diga? Quiere decir obligatorias, ¿ya? Son aquellas normas que nos obligan a hacer algo, que hacen que nosotros cumplamos con algo. Deviene del poder del Estado, no de nosotros, ¿ya? Señor, ¿usted compró un terreno? Sí. ¿Y por qué no le pagó? Le paga. Ahí está la facultad que tiene el Estado de obligarnos a cumplir con nuestras obligaciones. Se define como el mandato general y abstracto, no es concreto, no se puede tocar, que prohíbe, permite o manda hacer o no hacer algo. Señores, ¿cuáles son los tipos de obligaciones que existen? Dar, hacer o no hacer. De eso se trata. Acá vemos que entonces el Estado tiene una facultad para obligarnos a cumplir con lo que nos es dado. Es decir, si yo dije voy a comprar un terreno y tengo que comprar, se me obliga a pagar, porque estamos en derecho procesal civil, no procesal penal. Cuando quieran hablamos de eso también, con mucho gusto. Entonces entendemos que este poder obliga al individuo, al particular, a cumplir con sus obligaciones. Le permite o le da derechos para realizar otras, pero esto es por el poder emanado del Estado. Para entender este rollo del derecho objetivo, les voy a hablar de una teoría que se creó un señor de apellido Rousseau, no sé si lo han ido a mencionar, que habló sobre el contrato social. ¿Alguien ha escuchado del contrato social? Por el primer punto que voy a rifar este semestre, ¿quién me explica el contrato social a la una? Ah, apareció el primero, Juan Gabriel, dele. Buenas tardes, licenciado. El contrato social es la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque ahí contiene las normas establecidas de relación individual con el Estado. Más o menos. ¿Cuál es la teoría? Yo lo que quiero es la teoría. ¿Qué es lo que explicaba Rousseau? Sí, René. Según Jacobo Rousseau, el hombre cede parte de sus derechos al Estado, y para que el Estado lo represente, represente a toda una población, digamos, a todos los seres humanos, por el hecho de que el hombre está cediendo ese derecho. Es el representado en los tres poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Fíjense pues, qué interesante. Lo que usted acaba de decir, René, por favor, Contreras, José, hágame un favor. Regáleme el primer punto para don René, por favor, se lo acaba de ganar.
Ya solo le quedan 29 puntos más para el primer parcial, René. Sigue así, sigue así. Entonces, fíjense, pues, qué interesante. Montesquieu dijo, miren, para que pueda ser factible la vida en sociedad, es necesario que cuando el hombre nace, no le está pidiendo él o le están diciendo si quiere o no quiere. Cuando el hombre nace dentro de un determinado estado, en un territorio determinado, esa persona cede algunas facultades, algunos derechos. ¿A cambio de qué? De cierta protección que emana del Estado. De esa cuenta, ustedes, solo por el derecho de haber sido concebidos, ojo, aquí en Guatemala, desde la concepción, la ley nos obliga a proteger la vida desde la concepción. Entendemos desde que usted es concebido, usted tiene derecho a la vida. Pero al igual que usted tiene derecho a la vida, también las demás personas tienen derecho a la vida. Esto emana de este poder estatal, que nos va a decir qué podemos y qué no podemos hacer. Es el contrato social. Yo cedo ciertas facultades, ciertas libertades, ciertos derechos, por llamarlo así. No, mi libertad tiene un límite. La libertad va a llegar a un límite. ¿A cambio de qué? De la protección que va a emanar del Estado, con el fin de que el Estado vele porque a mí también se me respeten los mismos derechos que a las demás personas. Ese es en realidad el derecho objetivo. El poder que tiene el Estado para obligar al cumplimiento de una obligación. El poder o facultad que deviene de ese mismo poder del Estado, otorgado a las facultades para realizar una acción de índole jurídica. Ese es el derecho objetivo. ¿Preguntas? Ahora vean el derecho subjetivo. Esta es la facultad que tiene una persona. Dese en cuenta. Aquí encontramos la diferencia entre el derecho objetivo y subjetivo. En el objetivo dijimos emana del poder del Estado. Es el Estado el que tiene ese poder. El subjetivo es la persona. Es cada individuo. Es el derecho que tiene de exigir el cumplimiento o no de una determinada obligación. Es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo, dice, o exigir el cumplimiento. De esa cuenta, como dijo el compañero anteriormente, el derecho subjetivo lo encontramos cuando yo dispongo, conforme a la ley, vender un terreno, darlo en arrendamiento, darlo en donación. Ese es el derecho que yo tengo. Ese es el derecho que yo tengo. Mucho lo que tenemos que entender también es que de este derecho subjetivo va a ir tomado de la mano del derecho objetivo, porque el derecho subjetivo no puede violentar, no puede transgredir el derecho objetivo, el poder estatal. Cada persona tiene la libertad de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Fíjense qué interesante, principio constitucional. ¿Entendido? Sí, sí, Carlos. Carlos Barrios, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A manera de ejemplificar, usted me corrige, entonces podríamos decir que en este caso, un ejemplo puntual de lo que es el derecho subjetivo es justamente esa libertad que poseemos los ciudadanos de unirnos en matrimonio o no. Sí, es el derecho y el derecho objetivo, por ejemplo, ya que el resultado de tal unión, tal convivencia de pareja, pues se dé, ¿verdad?, un niño y lo reconozca yo como padre. Ajá. Entonces ahí aplicaría el derecho objetivo, porque si en dado caso, ¿verdad?, yo no cumpliese con las responsabilidades que poseo como padre, entonces ya se aplica lo que es el poder coercitivo de la ley. La ley lo obliga a cumplir con sus obligaciones. Correcto. ¿Verdad? Incluso con su esposa, no necesita tener hijos. Correcto. Usted tiene que cumplir, o su esposa puede acudir al órgano jurisdiccional, el poder del Estado, en este caso, que ejerce el poder jurídico, es el órgano judicial, y automáticamente por ese medio lo van a hacer cumplir con sus obligaciones. Más claro ni el agua. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Veamos qué dice el derecho sustantivo y el derecho procesal. Este está bien fácil. ¿Quién me lo puede leer? Donan.
Dona Presente, Mazariego. licenciado, correcto. El derecho sustantivo y el derecho procesal, dice, el derecho sustantivo son las normas que regulan las relaciones entre personas generadoras de derechos y obligaciones. En conclusión, lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y obligaciones de las personas y que de no ser cumplidas voluntariamente pueden hacerse efectivas a través del derecho adjetivo. Siga. Mientras que el derecho adjetivo o procesal es el conjunto de normas jurídicas contenidas en la ley que a través del Estado posibilitan el cumplimiento del deber jurídico incumplido. También se le define como el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso, regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos procesales, las condiciones para la ejecución de la sentencia, en general regula el desenvolvimiento del proceso. Fíjense pues, derecho sustantivo, la base, lo importante, regula las relaciones entre personas, generadoras de derechos y obligaciones, ese es lo básico. Y van a ver por qué ahorita. En el Código Civil, se van a regular por medio de las normas las acciones que toda persona puede realizar y cómo debe realizarlas. Si empezamos a leer el Código Civil, ustedes se recordarán que inicia con la persona, el nacimiento, la familia, el domicilio. Todas estas son normas de índole sustantivo. Código Civil. ¿Lo quieren pasar a penal? Código Penal. Regula qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Ya? Una compraventa está regulada en el Código Civil. Es una norma sustantiva. Un proceso sucesorio está regulado en el Código Civil. Es una norma sustantiva. Son las que regulan las relaciones entre las personas. A la larga, recuérdense que toda la normativa lo que busca es una convivencia social adecuada, pacífica. Y entonces las normas que nos dicen cómo van a hacer esas acciones, fíjense que usa la palabra acciones, lo que yo puedo hacer y cómo lo debo hacer, están en el derecho sustantivo. Ese es el derecho sustantivo. Mientras que el adjetivo o procesal, y aquí fíjense que ya les pasamos el chivo, es el conjunto de normas jurídicas contenidas en la ley a través del Estado posibilita el cumplimiento del deber jurídico. También se define como el conjunto de normas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso. Esto es lo básico. Fíjense pues, si tenemos normas sustantivas que nos dicen cómo deben ser las acciones, cuando alguien incumple con una obligación, con un deber que ostenta, debe haber un proceso, debe haber un trámite para que esta persona sea obligada a cumplir con esa obligación. Esas normas las vamos a encontrar en los códigos procesales, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal. Y en las normas procesales también del Código de Trabajo, que les cuento que el Código de Trabajo también tiene normas procesales. Las sustantivas nos dicen cómo deben ser las relaciones entre personas. Las adjetivas o procesales nos van a regular el proceso, el trámite de cómo se va a hacer para que una persona cumpla con una obligación. ¿Dudas hasta acá? Me da hueva cuando están todos acá. Ok. Disculpe, licenciado, que le interrumpa. Fíjese que por error se me desconectó y no escuché la explicación que dio de sustantivo, del derecho sustantivo. Muy bien, te lo repito con gusto, René, para eso estamos. El derecho sustantivo va a regular las acciones de las personas, lo que podemos hacer y cómo debe hacerse. Por ejemplo, no regula el matrimonio, no regula el parentesco, no regula la sucesión hereditaria, no regula cómo son los contratos, la forma de los contratos, qué debe llevar los contratos. Si se dan cuenta, son acciones que emanan de la voluntad de la persona, sí,
pero debe haber una norma que nos diga cómo hacerlo. Y entonces estas normas sustantivas las encontramos en el Código Civil y en el Código Penal, por ejemplo. También hay normas sustantivas, les decía a los compañeros, en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es una mezcla que tiene sustantivo y procesal. Pero ahorita voy, Yulisa, con mucho gusto, ahorita voy. Permítame un segundito. Las normas adjetivas van a regular el trámite de un proceso. Es decir, cómo obligo a una persona a cumplir con una obligación. Hay un proceso, hay un trámite que seguir. Y ese trámite lo vamos a realizar según las normas adjetivas o procesales. No sé si quedó más claro ahora, René. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirle, Tacaño. Sí, Yulisa, ¿cuál era su pregunta? Yulisa y luego Magalí. Sí, no, Luisa, perdón, sí, Luisa. Usted levantó la mano, ¿ah? Voy con Luisa y luego con Magalí. O sea, licenciado, disculpe, o sea, el derecho adjetivo procesal, o sea, es que regula el trámite de un proceso de una persona. No de una persona, nos dice cómo va a ser el proceso. Perdón, del cómo va a ser el proceso. El proceso. De ¿Cuáles son las etapas? de la acción del... Ajá, miren pues, lo importante de esto entendamos. Lo que vamos a estudiar en este curso es precisamente una norma de índole adjetivo procesal. Vamos a estudiar cuáles son los procesos de índole civil, cómo son sus etapas, qué puedo hacer, qué recursos puedo aplicar, ¿ya? ¿Cuándo proceden? ¿Cuándo no proceden? De eso se tratan las normas adjetivas, Luisa. ¿Me quedó más claro? Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Magalí. Buenas tardes, licenciado. ¿Usted se me hace conocida? ¿Por qué, Magalí? No sé. ¿No ha estado conmigo en ningún curso, ah? Y no, es que no he visto su foto o su imagen. No, mejor ni la mire. Bueno, pues sí. Ya no me acuerdo. Usted dijo que se regulaba en el Código Civil. Ahí está, mire, para que no me diga que no. El Código Civil, Código de Trabajo, ¿y qué otro código dijo? Perdón. Mire pues, las normas sustantivas las va a encontrar usted en el Código Civil, Código Penal. Esas normas, si se dan cuenta ustedes, son específicamente sustantivas. Lo que pasa es que en el Código de Trabajo, cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que hay una mezcla, tanto sustantivo como procesal, pero como no lo estoy explicando ahorita laboral, vámonos a proceso civil, ¿ok? Pero en eso encuentra. Ahora, lo procesal lo encuentra usted en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil. Claudia, ¿en qué le puedo servir? Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Buenas tardes, perdone, con una consulta. El código sustantivo, según lo leído y lo explicado aquí por su persona, nos dice que también es regido en el Código Civil y el Código Penal, pero ¿en qué implica en el Código Mercantil? Es que el Código Mercantil en verdad es el Código de Comercio. El Código de Comercio va a ver usted que tiene también normas de índole sustantivo. Lo que sucede es que en el Código de Comercio nos dice cómo van a ser las relaciones entre mercaderes. Aquí vamos a hablar básicamente de constitución de sociedades, quiénes son los auxiliares del comerciante, quiénes son comerciantes, cuáles son las obligaciones de los comerciantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades, hablamos quiénes son socios, tipos de sociedades, quiénes pueden ser socios, las obligaciones de los socios, los derechos de los socios. Vamos a ver también los títulos de crédito, cómo son los títulos de crédito, cuáles son las obligaciones, cómo son las acciones que se deben hacer para cobrar un título de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encuentra usted los sustantivos, claro. Magalí. ¿Me puede contestar su pregunta, claro? Sí, Magalí. Sí, ya me había contestado, perdone, pero no había quitado la mano. Ah, no quita la mano. ¿Alguien más? ¿Lisa? Todo claro, licenciado. Ok, bueno, sigamos pues. Tenemos claro entonces que lo adjetivo o procesal se refiere a trámites. ¿A dónde vamos a ir a hacer la cola? Digo yo, por ejemplo, ¿a qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, vamos a ver aspectos generales del derecho procesal y encontramos lo siguiente. ¿Quién empieza a leer? Ay, hijo de su madre, se me fue. ¿Quién empieza a leer? Leo. Dale, pues. Importancia del derecho procesal. 2.1. Aspectos generales e históricos del derecho procesal civil. Leer libros. 2.2. Definición.
es el conjunto de normas jurídicas que ordenan el proceso, regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y la eficacia de los actos procesales. Las condiciones para la ejecución de las sentencias, en general, regula el desenvolvimiento del proceso. Vean qué interesante. Es el conjunto de normas jurídicas que ordenan el proceso. Y les voy a contar que cuando empecemos a profundizar más, van a encontrar ustedes que vamos a tener que definir qué es el proceso, qué es la competencia, qué es un órgano jurisdiccional. Vamos a hablar de la capacidad de las partes. Todo eso es lo que estudiamos, porque ustedes, señores, van a ser abogados. Pero empecemos con la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. Y hago una aclaración. Por si alguien me dice, mire, ¿y qué tiene que ver el procesal civil con el mercantil? Bueno, les comento que conforme nuestro Código de Comercio, los procesos a seguir, básicamente es el sumario, hay uno que otro ordinario, de una vez se los digo, pero en lo que es el área mercantil se aplican las figuras del proceso civil y mercantil, por eso se llama proceso civil y mercantil. En el área mercantil sobre todo es el sumario, pero eso lo veremos en su tiempo. Sigamos leyendo, por favor. 2.3. La estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. Está conformado por 6 libros, 635 artículos y 3 artículos. En él se incluyen disposiciones finales y un ordenamiento lógico y sistematizado. Libro primero, disposiciones generales. Libro segundo, procesos de conocimiento. Libro tercero, procesos de ejecución. Libro cuarto, procesos especiales. Libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos. Libro sexto, impugnación de las resoluciones jurídicas. Qué interesante. ¿Y ustedes por qué le creen a esta cosa? Veamos si es cierto. Quiero que se den cuenta de algo, porque lo primero que van a hacer ustedes es conocer su ley. Cuando ustedes ven sus códigos, ahora sus códigos, van a ver un índice. Se los juro, nunca leemos los índices, solo cuando necesitamos. Pero en el caso de los códigos, apréndanselos, porque sí, incluso es pregunta de examen privado. Desde ya se los digo. Y se dan cuenta que en el primero libro, disposiciones generales, habla de jurisdicción ordinaria, jurisdicción y competencia, reglas generales de la competencia, personas que intervienen en el proceso, jueces, secretarios, auxiliares de jueces, las partes de ejercicio de la pretensión procesal. Los actos procesales, gestiones de las partes, plazos y habilitación de tiempo, notificaciones, exhortos, despachos suplicatorios, gastos de actuación, asistencia judicial gratuita. Y eso es solo el título primero. No lo vamos a ver todo, y no se lo digo. La mala noticia para ustedes es que no me alcanzaría el tiempo para explicárselos todo. Pero lo que sí les explique, se van a dar cuenta que va a ser la base para que ustedes entiendan solo ese título. Y estamos hablando de las disposiciones generales. Espérense que lleguemos a lo demás. Bueno, ojo con esta parte porque es importante. Sí tienen que saber la estructura de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y tal como se los prometí, lo primero que tenemos que entender es el proceso. Y aquí empieza el relato. ¿Quién me lee qué es el proceso? ¿Alguna pregunta me dicen, por favor? ¿Lo leo, Lick? Hágame favor. Evelyn. Buenas noches, licenciado. Proceso. Sí, dele. Generalidades, concepto, contenido y objeto del proceso. Sentado el principio de que no es admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios específicos de solución, en todo supuesto de violación del mismo, debe recurrirse a la protección del Estado, que actúa por medio de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional, desde que esa protección se invoca por la interposición de la demanda, que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o la niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de procedimiento, de procedere o quiere decir actuar, cuyo conjunto toma el nombre de proceso. La palabra proceso... No me corra, ahorita voy con usted y le prometo que la dejo seguir leyendo.
fíjense que lo primero que nos explica acá es que no es admitida la defensa de propio derecho. ¿Pero esto qué quiere decir? No se permite la venganza privada. ¿Ya? Cuando ustedes vieron teoría del proceso, recordarán que al principio el hombre se tomaba por propia mano la justicia. Este mató a mi primo, yo lo mato a él. Este me robó algo, yo se lo tomo a él. Eso era la justicia por propia mano. Pero a partir de que la civilización fue desarrollándose, se dijo, no podemos admitir eso, porque lo que va a pasar es que va a haber un pandemonio. Todo el mundo se va a estar cobrando su justicia y aquí nunca va a haber paz social. Ojo con eso. Entonces dicen, no señores, aquí usted tiene un problema, me acude al señor Estado. Papá Estado es el que tiene que solventarlo. Así como el hijo y la hija llegan, papá, mira que mi hermana me pegó. No seas mentirosa porque vos me agarraste mi juguete. No porque vos me agarraste mi monedero. Ay, momentito, dice papá, aquí a los dos les cae parejo porque los dos tienen culpa. Los dos hicieron mal. Bueno, el papá Estado hace lo mismo. Solo que el papá Estado dice, bueno, usted tiene razón y le voy a dar el derecho y voy a obligar que el sultanito le cumpla. Ya no es permitida la venganza privada. Por eso dice, no es admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios específicos de solución. En todo supuesto de violación del mismo debe recurrirse a la protección del Estado. ¿Pero qué se refiere con estos medios específicos de solución? Bueno, a esto se refiere a los medios alternos de solución de conflicto. ¿Y cuáles son los medios alternos de solución de conflicto? Bueno, les comento que es la negociación directa. Mire, usted me debe 500 pesos, no friega, hombre. Usted me dijo que me iba a pagar hoy. Mire, es que no tengo, pero entonces, ¿sabe qué? Le puedo dar 150 y la otra semana le doy otros 150. Usted dispensará, pero es que sí le debía. No le niego que le deba, pero es que viera que me estaba en penas. Va, deme los 150 y la otra semana 150. Y la siguiente otros 150, son 450 y la última semana serían 50. Deme los 100 porque voy a perder intereses. Va, ¿sabe qué? Le doy 25 y estamos en paz. Va, órale, hubo una negociación, una solución del conflicto en vía directa. Eso es un medio alterno de resolución de conflicto. Pero resulta que no, que dijeron, miren, vámonos a un centro de mediación. En el mediador es un tercero componedor, así se le llama. Es decir, es un tercero que no tiene injerencia en el problema. Él no tiene nada que ver. Está de chute. ¿Ya? Y simple y sencillamente dice, señores, ¿saben qué? Se calman, se tranquilizan. Vamos a ver, usted me habla primero, usted me habla después y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Porque solo ustedes no pueden hablar. Y llega el marido y llega la mujer. Es que vos te fuiste con otra mujer. Sí, pero es que vos eras bien chuca. Sí, pero es que vos no tenías que dejar sin comida a tus hijos. Va, entonces, ¿qué querés? Pero como se empiezan a agarrar, le dice el mediador, no, ¿sabe qué? Veamos la señora que quiere. No, es que fíjese que yo quiero la pensión, ya no me interesa a él, pero quiero que le pase pensión a mis hijos. ¿Y cuánto quiere de pensión, señora? Quiero 3,000 quetzales. Vamos a darle la palabra al señor para que nos indique él qué es lo que él propone. Fíjese, señor juez, que yo quisiera darle los 3,000 quetzales, pero no puedo. Yo gano 2,700. ¿Sabe qué? Le ofrezco 1,500. 500 por cada güiro y 500 por ella. Para estar en paz, porque no puedo ofrecer más. ¿Usted qué dice? Si quiere, no quiere, llega a un arreglo y ahí estuvo el mediador. Ahora el conciliador, solo para que lo tomen en cuenta ustedes, es aquel que no solo va a estar de intermediario ordenando la discusión, sino que pone también o propone formas de solución del conflicto. ¿Sabe qué? Yo quiero 3,000, yo le ofrezco solo 700, démosle un poquito más, señor, hombre. Mire que son 3 hijos, con 250 usted no cómeles, dele siquiera 1,500. Es que mire que no puedo, señor juez o señor conciliador. Ahí está el trabajo y esa es la diferencia entre uno y otro. Pero eso se refiere a estos medios específicos de solución, ya medios alternos de solución de conflictos. Se los explico así rápido para que lo entiendan. Luego dice, en todo supuesto de violación del mismo, debe de recurrirse a papá Estado. Lo de papá lo pongo yo. Que actúa por medio de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional. Ojo con esto. ¿Qué es eso de la función jurisdiccional? La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de aplicar justicia. Y lo delega en la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos jurisdiccionales. ¿Y de dónde me saco eso yo? ¿Tienen a su mano la Constitución? ¿Alguien que me diga, ya la tengo? Sí,
Léame el artículo 203. Por favor, constitucional. 203. ¿Ah? Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Déjenmelo ahí. Lo que yo les decía. La potestad de juzgar es de los jueces, específicamente del organismo judicial, quien actúa a través de la Corte Suprema de Justicia y los demás jueces. Ellos son los que tienen la jurisdicción. Bueno, tenemos la jurisdicción, ¿verdad? Que la redundancia que yo me incluya, para conocer de ciertos casos. Y entonces aquí nos está diciendo, el Estado actúa por medio de los órganos a los cuales se ha delegado la función jurisdiccional. Son los que tienen la potestad de juzgar. Desde que esa protección se invoca, fíjense pues, por la interposición de la demanda. ¿Cómo invoco yo la protección del Estado? Presentando un memorial, que es una demanda. Que ya hablaremos de eso más adelante, y van a dar cuenta todo relajo. ¿Qué es el modo normal del ejercicio de la acción? También les voy a explicar la acción, tranquilos. Hasta que el juez la acuerda o la niegue en sentencia. Es decir, desde que se presenta la demanda hasta que se emita una sentencia, existe una serie de actos, ¿ya? De acciones que deben realizarse, que son llamados procedimientos. El procedimiento deviene de la palabra procedere, que quiere decir de actuaciones. Es decir, estamos hablando que desde que se interpone la demanda hasta que se emite la sentencia, hay una serie de actuaciones, cuyo conjunto total toma el nombre de proceso. ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué siempre se quedan callados? No, a ver, ¿qué necesita? Hable, compañerita, no tenga pena, que las dudas para eso estoy quitando, para quitarlas yo aquí. No. ¿No la qué? Yo dije que no tenía duda. Ah, yo pensé que no te había quedado claro. Usted sí Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Sigamos leyendo esto, la parte del procedimiento. Y se lo estoy leyendo y estoy tratando que lo entiendan. Me interesa, ojo con lo que les digo, que comprendan. Ojo, después ya lo leen ustedes por su parte y lo van a entender. Para estudiarlo primero deben comprenderlo. Base de todo estudiante. Sigamos con la lectura. Evelyn, por favor. Por otra parte, este segundo concepto excluye la palabra proceso es de uso relativamente moderno. Sí. Perdón. Exacto. La palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene del ius dicare. Declarar el derecho. El término proceso es más amplio porque comprende todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto que juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del género. A ver, para que entendamos esto. Judicare significa declarar el derecho. Para poder llegar a la etapa en que se declara el derecho, esa etapa es en una sentencia. Es decir, ya se desarrolló un juicio, ya se desarrolló un proceso. Porque el juicio es la última etapa, por eso se llama juicio. El juez va a emitir un fallo, va a indicar cuál es su decisión, declara el derecho o lo niega. Pero para llegar a esa etapa es necesario que se den otras actuaciones. Por eso se dice, el proceso es mucho más amplio, porque conlleva todas las actuaciones que deben darse previo y durante todo el proceso para llegar a esa etapa de juicio, para llegar a la etapa en que se declara el derecho, en que el juez va a venir y toma una decisión. Para llegar a esa etapa en que el juez va a tomar la decisión, previamente se han agotado otras actuaciones. Yo veo una manita arriba, no sé si es Antonio. ¿Qué me quiere preguntar? Y luego Magali. Magalí.
Ah, no, Magalí, dígame usted. Por ejemplo, licenciado, si se revoca una parte del proceso, se lentiza más el proceso, valga la redundancia. Mire pues, revoca quiere decir que se deja sin efecto. Eso quiere decir que hubo un mal procedimiento. Por darle un ejemplo. Tenían que notificar a cinco personas, 5 partes, y usted era una de las partes, y no le notificaron. Todo lo que se llevó a cabo a partir de que usted no le notificaron queda sin valor jurídico. Porque se obvió tomar o respetar su derecho. ¿Ya? Ahora bien, el proceso empieza desde que usted presenta la demanda, que le contestan la demanda, que interponen excepciones, que usted responde las excepciones, que ofreció pruebas desde que se diligencia la prueba. Todo eso es parte del proceso, son actuaciones que se realizan. Hasta el momento en que el juez ya define cuáles son las pruebas que va a tomar en cuenta y empieza a emitir su fallo, por medio del cual va a exponer su juicio, va a declarar el derecho. Todo eso es parte de un proceso. El juicio, el judicare, se realiza específicamente en una sola etapa del proceso. Por eso, y es que estoy aclarando esto, por eso dice, es decir, una especie dentro del género. La especie es el juicio, la especie de declarar el derecho, sí, pero lo general es que hay una serie de actuaciones. El momento de emitir el juicio es una actuación más, es una parte del proceso más. ¿Ya me entendieron ahora? Yo veo una manita, pero no logro entender. Vamos a hacer aquí. No. Licenciado, disculpe. Sí. Buenas noches. Sí, licenciado, ¿cómo dijo que significaba judicare? Judicare, aquí está, mire. Declarar el derecho. Judicare es declarar el derecho. Les voy a decir también que recuerden recordar que nuestro sistema jurídico deviene del sistema latino, del sistema romano. ¿Ya? Por eso es que ustedes ven el judicare y el judicio, y hay un montón de palabras, y ustedes, ¿qué tenemos que ver nosotros con el latino? Pues es que de ahí viene nuestro sistema jurídico, ¿ya? Es un sistema nacido o devenido del sistema latino. ¿Y quién fundó el sistema latino? Roma. Por eso es tan importante a veces estudiar las figuras romanas para comprender todo este relajo, ¿ya? Incluso cuando ustedes ven un poco de lectura de la historia romana o del proceso romano, se dan cuenta que ahí estaban los pretores, que eran los que emitían o declaraban, eran los jueces de ese tiempo. A eso se refiere. Entendido entonces que estamos hablando de esta parte, porque hay que hacerlo referencia, por la parte latina de origen de nuestro proceso. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué se me hizo mi amiga lectora o alguien que me haga favor? Por otra parte, este segundo concepto. Por otra parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada que no requiere una declaración y constituye, sin embargo, uno de los modos de ejercicio de la función jurisdiccional. El actor en su demanda afirma la existencia de un hecho constitutivo, impeditivo o extintivo de un derecho y deberá luego aportar al tribunal la prueba de los mismos para justificar su pretensión. ¿Continúo, licenciado? Por favor. El demandado, por su parte, se ve precisado a oponer sus defensas, porque su silencio podrá ser interpretado como un reconocimiento tácito de los hechos en que se funda la demanda, produciendo, en su caso, la prueba de descargo de que disponga. El juez, por su parte, provee la petición de ambos litigantes, intervienen en el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas y, clausurado el debate, pronuncia su sentencia. Pero ni las partes ni el juez proceden arbitrariamente, ni sus actos son independientes, sino que en esta condición entre sí, regulados por normas legales. Todo ello da al proceso un contenido orgánico que permite examinarlo desde 2 puntos de vista. El uno, en su forma estática, o sea, la estructura y los elementos, y el otro, dinámico,
o sea, en su aspecto funcional. La determinación, no me mueva, licenciado. La determinación del fin del proceso en materia que todavía divide la doctrina. Las diversas teorías pueden dividirse en dos grupos fundamentales, que son la subjetiva y la objetiva. Para la teoría subjetiva, el proceso tiene por objeto decidir las controversias entre partes. Define el proceso como la discusión que sostiene con arreglo a las leyes dos o más personas que tienen intereses opuestos sobre sus respectivos derechos u obligaciones, o para la aplicación de las leyes civiles o penales ante juez competente, quien la dirige y termina con su decisión. Declarado o respetado, compañero Edgar, declarado o haciendo respetar un derecho o imponiendo una multa, tal era ¿Qué manda, licenciado? Un eco. Sí, compañero. Oiga, Roland, tu micrófono, por favor. ¿Quién está ahí? ¿Ya? Ahí está. Ok, sigamos, por favor, compañero. ¿Se escucha? Sí se escucha, Ali. Bueno, sigamos leyendo, pues. Declarado o haciendo respetar un derecho o imponiendo una multa. Tal era también la opinión de los prácticos españoles, quienes la aplican diciendo que se requiere una controversia o discusión, porque si las partes están de acuerdo no hay proceso, sino un acto de jurisdicción voluntaria. El proceso ha de determinarse con arreglo a las leyes, porque de lo contrario el procedimiento sería nulo. Debe suscitarse entre dos o más personas que tengan intereses opuestos, porque si son comunes no hay controversia. Debe terminarse con la decisión del juez, porque es a él y no a las partes a quien corresponde apreciar los hechos y fundamentos alegados por aquellos. Alegado por aquellos. El proceso es, pues, según esta teoría, una contienda entre particulares en la que el interés público solo interviene para imponer ciertas normas que aseguren la libertad de los debates, el régimen de las pruebas y la decisión judicial. Es decir, un instrumento en el que el Estado pone en sus manos para la protección del derecho subjetivo, y por lo consiguiente a las partes corresponde no solo la iniciación, sino el impulso del procedimiento y al juez de una actitud expectante para dar la razón al final de la contienda, el vencedor de acuerdo con lo que las partes han querido, sea materia de pronunciamiento, pero como Chovienda. Pero como observa Chovenda, esta manera de considerar el proceso es inexacta, porque puede haber definición de controversia sin proceso, entre paréntesis arbitraje, proceso sin controversia, juicio en rebeldía o sumisión de demanda, o proceso sin definición de controversia, ejecución de la sentencia. Por otra parte, se desconoce el verdadero significado de la función jurisdiccional. Al considerar el proceso como una institución del derecho privado, por cuyo motivo se le denomina también concepción privatista del proceso. Esta es la teoría que estamos leyendo, teoría objetiva. La teoría objetiva refiere que el verdadero fin del proceso puede inducirse considerando la actuación del juez y de las partes en el mismo. Indudablemente, el juez desarrolla una función pública y esta procura el restablecimiento del orden jurídico mediante la cual
Mediante la actuación de la ley, su misión consiste en declarar si una voluntad abstracta de la ley ampara una situación concreta y, en su caso, hacer efectiva su realización por todos los medios posibles, incluso la fuerza pública. Pero el proceso civil solo se inicia a instancia de parte y lo que está buscando en la satisfacción de un interés individual, satisfacción que obtiene mediante la actuación de la ley en el proceso. Para el juez, la satisfacción de un interés individual es objeto mediato, pues el inmediato lo constituye el restablecimiento del orden jurídico. Para la parte, en cambio, lo inmediato de su interés individual. El que adquiere una cosa en un comercio, dice Chiovenda, satisface una necesidad personal y no tiene en cuenta el beneficio que con ello procura al comerciante. A su vez, realiza un acto de su giro comercial y no le interesa el destino que el comprador dé a la cosa adquirida. Bueno, fíjense pues. Aquí estamos en verdad con esta gran lectura. Todo esto, no lo va a leer porque todo esto es parte de, al principio habla de cuáles son las fases del proceso, cómo intervienen las personas, pero lo que estamos hablando acá, en realidad, es una explicación de cuál es el fin del proceso. Y dice, existen dos teorías, dos posiciones. La primera posición dijo, miren, lo que le interesa al proceso es la controversia. Si no hay controversia, no hay proceso. Y entonces, resolver la controversia es el fin del proceso. Pero la teoría objetiva, porque esta es la teoría privatista, la primera es la teoría privatista del proceso, y le voy a cambiar color para que nos quede, teoría privatista. La teoría privatista dice, esto se aplica entre particulares y lo que se busca es resolver una controversia, un conflicto. Pero viene la teoría objetiva y dice, no, pues no. Porque se están olvidando de que se va a resolver el conflicto por medio de la potestad que tiene el Estado de aplicar justicia. Es decir, hay normas que amparan cómo se va a realizar el proceso, sí, y se va a resolver la situación que se está dando entre dos personas. Pero es que esto no es el fin de lo que busca el Estado, no es lo que el Estado espera obtener con la aplicación del proceso. Lo que busca el Estado, señores, les presento el restablecimiento del orden jurídico, el respeto de la ley, la paz social. Ese es el fin del proceso. No es satisfacer una postura, no es solamente decir usted tiene derecho a que le paguen, señor, y yo voy a hacer que le paguen. No, es restablecer el orden jurídico, es restablecer la paz, es aplicar justicia. Ese es el fin del proceso. Es lo que busca el Estado con el proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Hablen ahora o caen para siempre? Otra vez se están callados. Bueno. Entendemos entonces que el proceso... Sí, René. La finalidad del proceso es el fin social, es establecer la paz. Sí. ¿Verdad? Sí, el orden, el restablecimiento del orden jurídico. Porque cuando una persona no cumple con lo que una norma le está ordenando que debe cumplir, se está transgrediendo o se está violentando en un orden jurídico. Se está violentando una normativa, la ley. Y por ende, el proceso busca el restablecimiento del orden jurídico. Pero el proceso, quiero que se imaginen ustedes que los voy a invitar a jugar un partido de fútbol. Pero ustedes, ¿por qué tiene que ver el partido de fútbol con el proceso civil? Va, ahorita se los explico. Nomás tengan un cachito de paciencia. Resulta que yo quiero entrar y me paro en el campo de fútbol, pero yo nunca he sabido jugar fútbol. Yo no sé ni qué posiciones hay. Y por ahí me dicen, mire, hay defensas, hay mediocampistas, hay delanteros, hay volantes, hay laterales, y yo me quedo igual.
Luego me dicen, miren, hay offside, el gol se vale si es de aquí para allá, no se puede meter gol con la mano, y empiezo a establecer que hay una serie de reglas que van a orientar cuándo vale o cuándo no vale un gol. Cómo es que debe desarrollarse el partido de fútbol en sí. Bueno, vamos a entrar a la cancha del proceso civil y les voy a decir que estas reglas que estamos hablando, la regla del juego, son los principios que impulsan el proceso civil. Ojo, estos son los más relevantes y como soy bien mala onda, el día lunes no voy a dar clases, se los dije ya, pero los que no encuentran acá, ustedes los van a tener que investigar y me los van a tener que mandar sencillo. Yo no quiero que me hagan una investigación kilométrica, no. Simplemente quiero definiciones, conceptos, pero que se entienda. Lo que más busco es la explicación de qué entendieron ustedes por cada principio. Muchos los voy a explicar yo acá. Los que se me escapen, por favor, empiecen ustedes a buscarlos. ¿Cómo pueden tener una idea de cuáles explico, cuáles no? Pues les cuento que ustedes van a ver que aquí abajito, porque este documento se los va a mandar, aquí hay varios. Si se dan cuenta, aquí hay varios principios, pero no los tengo todos, porque es un relajo. Entonces, los que no estén, ustedes los van a tener que investigar y los van a tener que desarrollar pequeños. No me interesa gran cosa. La mala noticia para ustedes es que lo van a tener que hacer a mano. El lugar donde lo van a mandar es un classroom que va a dar José Contreras. Él me va a ayudar a calificarlos. Vamos a ver cuáles fueron sus ideas, qué fue lo que tomaron en cuenta y cómo entendieron o percibieron estos principios. En especial, como dije anteriormente, los que no expliqué yo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Lick. Lick, puede. Sí, compañero, no sé qué dijo Lick. Puede ser a computadora. No. Muchos trabajamos. Oh, sí, yo sé que muchos trabajan. Yo en mis tiempos les cuento que trabajaba, no tenía computadora y a mí me decían hacerlo a máquina de escribir o a mano. ¿Y qué cree? Yo soy malo y lo disfruto. Además, eso de hacerlo en computadora solo significa una cosa. ¡No me copia! ¿Está bueno? No, mejor a manita. A manita le prometo que va a aprender. Eso lo vamos, como dije, es para que lo desarrollen el día lunes, tranquilitos en su casa, cuando no tengan nada que hacer y todo. Vamos a darles una semana. De este lunes que vienen 8, ¿ok? Sí, Luisa. A eso era lo que le iba a preguntar, licenciado, que para cuándo era el trabajo. Para ser más exactos, para que vean que soy buena onda, ni tanto, no se la van a creer, es para el 6. Sí, 6 de febrero. Para el 6. ¿Alguna otra duda? Helen. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que entendí, entonces sería de que vamos a investigar o a desarrollar los que no aparecen, más que todo en la definición, ¿verdad? Yo no, No sé mire, si no estoy me en lo interesan correcto. solo definiciones. Yo quiero que usted me dé una explicación con sus palabras. Ok. Correcta, incorrecta, no me importa. Lo que yo quiero es que ustedes me expliquen qué entienden por esos principios. Y si les causa alguna duda, ustedes me lo van a preguntar y juntos lo vamos a desarrollar. Como digo, muchos de estos yo los voy a explicar, pero no les mentiré, no están todos. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden y si alguno tiene duda en algo, pues con gusto, para eso estamos. Pero esa es la intención, que me expliquen qué entendieron ustedes, ¿ok? Bueno. Gracias, licenciado. Para servirle, por favor, principios que impulsan el proceso civil. ¿Quién me lo lee? Yo, licenciado. Principios más relevantes. Inciso A, impulso procesal. Inciso B, preclusión procesal. Inciso C, principio de contradicción. Inciso D, principio dispositivo. Inciso E, principio de concentración. Inciso F, principio de legalidad. Inciso G, principio de inmediación. Inciso H, principio de celeridad. Inciso I, proceso de economía procesal. Inciso J, principio de inmediación. Inciso K, principio de eventualidad. Inciso L, proceso de adquisición procesal.
Inciso M, principio de igualdad. Inciso N, principio de publicidad. Inciso O, principio de oralidad. Inciso P, principio de escritura. Inciso Q, principio de congruencia. Y luego iniciamos con el impulso procesal. ¿Quién me lo lee? Si gusta, lo puedo leer yo. Por favor. Impulso procesal. El proceso es un organismo sin vida propia, que avanza en el tiempo, que se constituye por virtud de los actos del procedimiento que ejecutan las partes y el juez. Esa fuerza externa que lo mueve se llama impulso procesal, excepto que se vincula a la institución de los términos, cuya función consiste en poner un límite en el tiempo a los actos procesales, y al principio de preclusión, que establece un orden entre los mismos e impide su regresión, haciendo posible el desenvolvimiento de la relación procesal. Son raros los casos en que el juez puede actuar de oficio, auto para mejor fallar, que es el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, señalamiento del día de la vista, artículo 198 del mismo código, apertura de prueba. Bueno, ¿qué es esto de impulso procesal? Fíjense que es como un carro, quiero que se pongan a pensar que el carro no arranca. ¿Qué hacemos para que el carro no arranque? Lo empujamos. ¿Quién lo empuja? Pues el que lo va a conducir o el interesado, y a ver si le ayudan, ¿verdad? En el caso del proceso, tenemos que entender que el proceso arranca con la presentación de la demanda. Ese es el que le da el primer envión. Ojo, hay una muy mala práctica. Siempre lo he condenado yo, eso que soy juez. Porque existen muchos jueces civiles que confunden este principio procesal con un principio que indica que todo debe ser por impulso de las partes. No. Lo que sucede es que el juez tampoco va a venir y va a decir, señor fulanito de tal, señor René, interponga la demanda ahorita. No, no lo puede hacer. No conoce a todos los usuarios, no conoce a todas las personas que viven en su localidad o donde él ejerce competencia. Vamos a explicar esos rollos. Bueno, entonces, ¿qué espera? Que alguien interponga la demanda. Con la demanda se da ese impulso, ese empuje para que inicie el proceso. Y para que el proceso siga avanzando, necesita de la actuación de las partes. No todos tienen que ser por fuerza de las partes, demandante, demandado, por dar un ejemplo. Hay situaciones en que el juez automáticamente tiene que dar, como quien dice, también su empujón. Como por ejemplo, cuando señala día para la vista o cuando dice cuándo inicia la apertura a prueba. Son resoluciones que el juez debe emitir, que él sabe cuándo, ¿ya? Porque en sí lo que se busca es que el proceso continúe, que no se detenga. La práctica dice mucho, mire, se estancó el proceso. No, no es que el proceso se haya estancado. Ojo con lo que les voy a explicar. Un proceso no se puede estancar. Así como que dice, mire, es que está en lo... No, no, no. Lo que sucede es que las partes hacen uso de recursos, ¿ya? Y con el uso de recursos, pues a veces se tiene que esperar que se resuelvan estos para continuar el trámite normal de un proceso. Pero el proceso necesita, para avanzar, del impulso de las partes, ¿ya? De que las partes propongan prueba, de que las partes contesten alguna audiencia, que las partes propongan o digan, mire, por ejemplo, voy a proponer como prueba el diligenciamiento de una declaración. Hay que señalar esa audiencia. Fíjense cómo es eso. Él la propone y con eso lo impulsó, lo empujó. A eso se refiere este impulso procesal. ¿Ok? Habla también del principio de preclusión, que es el que sigue. Entendemos que el proceso está establecido por etapas. Vamos a leerlo. Si tienen dudas con lo que acabamos de leer, me lo dicen de una vez, porfa. ¿Alguna pregunta? Para ir aclarándola. Chica, a veces me asusto, todo más claro. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Gracias. Entonces quiere decir que el impulso procesal es el momento cuando inicia un proceso dentro de un órgano jurisdiccional. Prácticamente no, sería eso. El impulso procesal no es solamente cuando inicia el proceso. El impulso es toda actuación, todo acto que le establece la norma que usted debe o puede realizar. Por ejemplo, usted la demanda.
La demanda es un impulso, es un empujón. Bueno, le cuento que usted tiene la facultad de contestar la demanda. ¿Cómo la contesta? Me opongo a lo que él está diciendo. Mire, él me está cobrando 1,000 quetzales. Momento, me niego a pagarlos. Yo no le debo esos 1,000 quetzales. Usted está contestando y con la contestación de la demanda, usted le está dando su propio impulso al proceso. Como quien dice, lo está empujando. ¿Ya me va entendiendo? Cuando usted viene y dice, mire, voy a proponer como prueba la declaración de Menganito, voy a proponer como prueba que se traiga a la vista tal acta notarial o tal escritura pública, con eso usted está indicando qué acciones se deben realizar. Y con eso usted está empujando el proceso, está haciendo que el mismo camine, que se desarrolle. ¿Ya me quedó más claro ahora? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? O sea, licenciado, es como, digamos, el proceso, el impulso procesal es como, digamos, establecer el asunto, o sea, cómo va a darse la cosa. No le entendí mucho, mira, pero la explica, mire pues. Usted en un proceso viene y la demanda. ¿Qué es lo que hace usted? Contestar la demanda, interponer excepciones. Dese cuenta, cuando usted contesta la demanda, usted le está dando impulso al proceso, ¿ya? Porque no se puede quedar el proceso nada más en la fase de presentar la demanda. Ok, después tiene que emitir un auto donde la recibe, la admite y toda la cosa y le da audiencia a usted. Y usted si quiere contesta o no, ¿verdad? Eso es un derecho subjetivo, lo aclaro. Usted viene y dice, no, yo voy a contestar la demanda. La contesto y voy a decir que me oponga a lo que ella está pidiendo. Yo no le debo 1,000 quetzales, le debo 150. Usted ya dijo no. Pero con esto usted logró empujar el proceso, porque usted va a tener que probar por qué no le debe los 1,000 quetzales. Y la compañera que la demandó va a tener que probar por qué sí le debe los 1,000 quetzales. Y se va a diligenciar prueba. Ahí ya están empujando el proceso. ¿Ya me entendió ahora? Sí, es como darle seguimiento al asunto. Sí, es llevar el trámite normal, hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Gracias, Lick. Veo a Shirley y luego a Carly. Juan Gabriel estaba primero, perdón. Juan Gabriel primero, luego Shirley, luego Carly. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Desde mi punto de vista, el principio de impulso son las actuaciones de las partes procesales que van a darle movimiento al proceso, ¿verdad? En este caso hay una característica principal que es la actuación de las partes procesales. Si lo comparamos con el derecho penal, hay algunas actuaciones que son de oficio, ¿verdad? Que no ameritan instancia de partes. ¿Estoy en lo correcto, licenciado? Exacto, va muy bien, continúe. Pues básicamente es eso, licenciado, ¿verdad? Las actuaciones de las partes procesales, ¿verdad? Como usted dijo, la presentación de una demanda, la contestación de la demanda, excepciones previas, por ejemplo, una reconvención, etcétera. Exacto. ¿En qué juzgado está usted, mano? Juan Gabriel. ¿Qué manda? Disculpe, no lo escuché. Se me chivió Juan Gabriel. No. Muy buena participación, la verdad. Por eso, José, regálele un puntito. ¿En qué juzgado está? Yo, en ningún juzgado. En el juzgado de la vida. ¿No trabaja en juzgados? No, Lick. Venga. Me llega, fíjese. ¿Me escucha, Me llega licenciado? cuando los patojos se interpreta bien. José, regáleme un punto a Juan Gabriel. Me gustó su participación. Vaya apuntándomelo. Bueno, que yo le estoy diciendo a José, si no me los apunta para su examen ya no es mi culpa. Shirley, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Podríamos decir entonces que el impulso o el fin del impulso procesal es permitir que se continúe con el proceso, ¿verdad? Sí. Okay. Si no hay impulso procesal, el proceso no continúa. Ahora, hay una cosa. Ojo, por eso como les digo, esto estamos empezando. Estoy empezando a meter este rollo del proceso civil. Pero conforme pase el tiempo, y acuérdense que se los estoy diciendo en la primera clase, no me van a decir que no se los dije.
se van a dar cuenta que aún a veces cuando una parte no actúa, el proceso continúa, ¿ya? Pero siempre va el impulso procesal. Miren, se los voy a explicar así sencillo. Léanme el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un ejemplo de lo que les estoy hablando, para que vayan entendiendo este rollo. ¿113? Ya lo tengo yo, licenciado. Ya lo tengo. Ay. ¿Quién le da lectura, licenciado? Por favor, compañero. Con mucho gusto. Rebeldía del demandado. Si transcurrió el término del emplazamiento del demandado, no comparece. Se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Dese en cuenta que aquí me dice, si el transcurrido el plazo del emplazamiento, es decir, cuando el tiempo que se le da al demandado para que conteste la demanda, no se pronuncia, no comparece, no dice nada, se le tendrá por contestar en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía. Es decir, no se opuso, está rebelde, se declara la rebeldía, pero dese en cuenta, para que se pueda dar esto, es necesario un impulso. Ese impulso es la solicitud de parte. El demandante solicita que se declare la rebeldía del demandado. A eso es lo que me refiero. Siempre el proceso sigue. Siempre hay un impulso procesal. ¿Ya? Las partes son las que empujan el proceso. Por eso pongo ese ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién me quería preguntar? Buenas noches, licenciado. Disculpe. Entonces, claro, hasta el agua ahí. Okay. Sí, Sandra. ¿Me escucha? Sí. Entonces entiendo que el impulso no le escucho, compañerita, disculpe. ¿Me escucha, Liz? Licenciado, ¿me escucha? Perdónenme, mi amiga, con todo respeto, fíjese que se le va mucho. Se le va mucho el audio. ¿Podría hablar un poco más cerca de él? Sí, disculpe, Liz, tal vez pasa que no ahorita voy, Alex. Ok. Perdón, yo creo que no tengo buena señal por acá. No me escuchan bien. No se preocupe, aquí ya la escucho bien. Dígame, ¿qué es lo que entendió usted? Ahorita voy, Alex. Ya. Lo que es el impulso procesal, o sea, quiere decir que es una actividad necesaria para que el proceso se desarrolle y avance en sus distintas fases, ¿verdad? Exacto, muy bien dicho, me aguantó. Otro punto, hoy estoy regalado, Sandra, tiene su punto. ¡Salud! Me va a motivar a que siga estudiando esto aquí. Gracias. Se trata, si el estudio tiene que ser bonito, tiene que ser alegre, tiene que ser divertido. Dígame, espérame, voy con Alex y no sé quién más. Darwin y luego René. Buenas noches, licenciado. Mire, aquí este artículo del 113 es así como, por ejemplo, que cuando alguien tiene deuda en el banco y lo mandan a judicial y no se presenta, ¿verdad? Exacto, se le puede declarar la rebeldía. Muy bien. Darwin. Darwin. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Perdone, yo entiendo que el impulso procesal sería la asesoría y la procuración del mismo proceso. ¿Sería la qué? ¿Sería así? ¿Cómo? La procuración, asesoría y procuración del mismo proceso. No, la asesoría y procuración la da el abogado a las partes. Porque, miren, pues, el abogado es el que tiene el conocimiento técnico jurídico para saber cómo, cuándo y dónde se tiene que presentar un determinado escrito para que ese impulso se desarrolle una actividad dentro del proceso. Entonces no puedo hablar de asesoría, ¿verdad? Porque la asesoría se la da usted a su cliente, ¿ya? El impulso en sí es la acción que se debe realizar para que el proceso continúe, ¿ok? Don René, cuénteme. Tocayo, le voy a decir porque usted se llama igual que yo. Dígame. ¿Cómo dice? Tocayo. Tocayo. Ah, bueno, gracias. Por ejemplo, el hecho de que no se presente el demandado y conteste la demanda, de esa manera automáticamente le está dando impulso en sentido negativo hacia su persona. Sí, porque siempre y cuando. Desde ese momento lleva las de perder él por el hecho de no contestar la demanda. La verdad que tiene razón en mucho lo que dice, solo que el impulso va a ser
siempre y cuando el demandante lo solicite. Porque fíjese que puede venir, no se presentó, pero nunca solicitó la rebeldía. Dese cuenta, por eso es que estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, pónganle atención, porque tiene estos. El Código Procesal Civil es de tiempos de Tatalapo, 1964. Imagínense ustedes, es más viejo que yo. Y resulta que lo hicieron de una manera en que si uno no lo lee bien, se le escapa la llave oculta. Por ejemplo, usted quiere que se le tenga en sentido negativo y contestar la demanda en sentido negativa y se le sigue el proceso en rebeldía. Si ve el 103 hay una coma, rebeldía, coma. La llave para eso es que la parte demandante lo solicite. Si no lo solicita, no se puede dar. Ojo con estos secretitos que les doy. Porque el día de mañana se van a acordar de mí. Porque si no, se presenta y se lo toman. Y luego dicen, no, pero ¿por qué? Usted no solicitó la rebeldía, señor. ¿Y dónde está eso? En el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ok? Respira. De eso se trata. Veamos la preclusión procesal para Herlin Michelle y luego Darwin. Gracias, Lick. Solo para quedar claros. Entonces, el impulso procesal es la pauta que da el demandado para que el proceso continúe, ¿verdad? No, pero solo en tu mesa, no, o sea, con el tablero. Te escucho, para acá. Por eso, pero se mueve, ¿ves? Y se corre un poquito tu mesa para allá y se pone en la otra mesa aquí. Yo creo que compañero Pablo, tu micrófono. Pablo, tu micrófono. Mucho. Yo creo que ya. Gracias, Lick. Solo para quedar claros, el impulso es la pauta que el demandado da. No le entiendo, pero ahorita sí ya más o menos. ¿Perdón? ¿Sí me escucha, Lick? ¿Qué? Hola, sí. Bueno. Solo para quedar claro, le estaba preguntando si el impulso es en realidad la pauta. Lick, yo le estoy hablando, ahora no sé sí. si me... Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. El impulso es la pauta en sí. Muy bien, es la pauta que el demandado da para que el proceso Bueno, ¿sí me escucha, Lick? Hola. Licenciado, yo creo que es su internet el que está fallando, fíjese. Sí, licenciado. Es claro, ¿no? Ya, igual ya comprendí. Para que continúe el proceso. Tiene razón, se puede ver así, no hay problema. Sí, ya le entendí la idea y sí, tiene razón. Darwin. Darwin. Sí le escucho, Helen. Entendí que lo que usted decía es que el impulso procesal es la pauta que se da para que continúe el proceso. Es lo que le logré entender, ¿no? Exactamente, Lick. ¿Así estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Se me quedó. Bueno, Darwin. Muy bien, gracias. Si no, señores, voy a dejar el impulso, el principio de preclusión procesal y los demás para el día de viernes de la otra semana, como quedamos. Sí, sí. Sí, le estoy escuchando, Cali. Sí, la escucho. La estoy escuchando. Sí, la escucho. La escuchamos. Sí, gracias, Lick. Ya comprendí bien, gracias. Ok. Señores, son las 57. Se nos fue el tiempo volado. Espero que les haya gustado la clase. Bueno, miren. El día... Gracias. No se le escucha, disculpe. No se le escucha. Se fue el licenciado, como que si tiene audio retardado, fíjese. Es internet, claro. Tal vez él está hablando, compañeros, y no lo estamos escuchando.
Sí, no Feliz noche, adiós, nos vemos. Es muy probable. Es que con esos bajones de internet, como cae. Buenas noches. Feliz noche. Adiós, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Perdón, compañeros, ahora fue a mí el que se le fue el internet. Bueno, les decía, les deseo fin de semana, los veo desde hoy en 8. Espero sus trabajos. José les dará el link donde van a poder ustedes realizar el envío de su tarea, y cualquier cosa estoy para servirles. Les deseo, pasen feliz fin de semana. Gusto saludarlos. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias. Feliz fin de semana, buenas noches.